Hoy nos vamos a meter de lleno en un universo que, la verdad, es fascinante. Totalmente. Hablamos de un sistema espiritual conocido como legados ancestrales y de su creadora, una mujer llamada Stella Lucy Acosta Susunday. Y para analizarlo tenemos varias cosas, ¿no? Sí, tenemos de todo un poco. Hay extractos de su libro Shebrem y los legados ancestrales, también testimonios de gente que lo ha vivido muy de cerca. Y una entrevista clave, creo yo. Clave, sí. Una charla muy reveladora que Stella Lucy le dio a la periodista Raquel Darwech. El objetivo entonces es entender un poco el mapa completo. Exacto. Queremos entender quién es esta mujer, de dónde sale y qué es exactamente esto que ella llama ADN energético. Y sobre todo, ¿qué impacto tiene en la vida de la gente, no? Según lo que ellos mismos cuentan. Justo. Empecemos por el principio, por ella. Por Stella Lucy. Las fuentes la describen como profesora de literatura, como escritora, pero la palabra que ella usa es otra. Ella se define como canalizadora. Ahí está. ¿Y qué significa eso para ella? Porque, a ver, no es un término que uno escuche todos los días. Claro, y ella es consciente de eso. Por eso usa metáforas muy visuales para explicarlo. A veces dice que es como una antena parabólica. ¿Ok? Que capta señales. Exacto, que capta información sutil que, según ella, ya está en el ambiente. No es que la cree. Entiendo. Otras veces se compara con un río, diciendo que ella solo deja que un caudal de información fluya. Pero lo más importante, y esto lo repite mucho, es que se resistió. No fue algo que buscara. Para nada. Se resistió a este don durante muchísimos años. Y esa resistencia venía del miedo. O sea, ¿miedo a lo desconocido? ¿O era más bien el peso de sentir que tenías una información que podía afectar a otros? Yo creo que es una mezcla, pero el miedo fue el detonante, sin duda. En la entrevista con Raquel Darwech cuenta su primera experiencia y, es muy fuerte. A ver. Fue en su adolescencia. Tuvo una visión, una imagen mental súper clara de ella misma escribiendo una nota. ¿Y qué decía la nota? Iván falleció. Iván era el hijo de 6 meses de una de sus hermanas. ¡Qué terrible! Imagínate ver algo así. Totalmente. Pero lo que lo convirtió en un trauma fue que, una semana después de esa visión, el bebé falleció de verdad. No me digas. Sí. Ella cuenta que el susto fue tan grande que en ese momento le rogó a una fuerza superior que, por favor, filtrara la información. Claro, le dijo, yo no quiero saber estas cosas. No quiero ser portadora de malas noticias. Quería cerrar el canal. Es que es una carga demasiado pesada, y más para una adolescente. Pero las fuentes dicen que ese no fue el único evento que la marcó, ¿verdad? Así es. Hubo 2 experiencias más, muy extremas, que parece que forzaron esa puerta que ella intentaba mantener cerrada con todas sus fuerzas. 2 experiencias que la pusieron cara a cara con la muerte. Exacto. La primera, una experiencia de muerte clínica durante el parto de su segundo hijo. ¡Wow! Y la segunda, años después, una enfermedad renal gravísima. Estuvo postrada más de 100 días. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué pasó? Que ella no lo describe como una tragedia. Usa una frase que te deja pensando. Dice, esa enfermedad me salvó la vida. A ver, ¿cómo que la salvó? Si casi se muere. Suena a todo lo contrario. La salvó en un sentido espiritual, no físico. La confrontó con su propia finitud. La obligó a soltar esa necesidad de tener el control de todo. Fue como un golpe de realidad. Un golpe de humildad, diría ella. La ayudó a aceptar finalmente ese don al que tanto se había resistido. Fue como si la vida le dijera, ok, puedes seguir peleando o puedes empezar a usarlo. Y de ahí, de todo ese cúmulo de experiencias límite, nace el sistema de los legados ancestrales. Exacto. No es una teoría que leyó en un libro. Es algo que, según ella, recibió. Ok, pues vamos a desempacar esto. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cuál es la idea principal? El punto de partida es una analogía que ella usa que es muy buena. Dice que las personas somos como telas. Telas. Sí, telas. Algunas son de seda, otras de arpillera, unas blancas y negras, otras multicolores, pero todas, sin excepción, tienen nudos. Y esos nudos son los legados. Esos nudos son los legados, son los que nos tensan y nos deforman. Me gusta la imagen. Ahora, el concepto central es el de ADN energético. Es un término potente, pero ¿en qué se diferencia de, no sé, los traumas psicológicos o los patrones de conducta que heredamos y de los que ya habla la psicología? Esa es la distinción fundamental y la más importante.
La psicología habla de comportamientos que aprendemos, de traumas que se transmiten por el ejemplo. Por lo que vemos en casa. Exacto. El sistema de legados ancestrales dice que hay algo más, una especie de memoria molecular que heredamos por la sangre, por el clan. Y la gran diferencia, el núcleo de todo, es que el ADN biológico no se puede cambiar. Pero este ADN energético, ¿sí? Este ADN energético, según Estela Lucy, sí se puede modificar. El objetivo no es hablar del problema, sino decodificar esa información y literalmente reescribirla. Si yo sano un legado en mí, ¿qué le pasa a mi familia? Ahí es donde se vuelve multidimensional. El libro explica que no es un acto individualista. Es como tirar una piedra a un lago. Genera ondas. Genera ondas expansivas. Hacia los lados, o sea, a los hermanos, hacia arriba, aliviando cargas de padres y abuelos, incluso si ya no están. Y lo más importante para el sistema, hacia abajo, liberando a los hijos y a los nietos. Liberando a las futuras generaciones de tener que cargar con los mismos nudos. No es borrar la herencia, es limpiarla. Para que esto no quede en el aire, las fuentes dan ejemplos de legados, como si fueran arquetipos. Para hacerlo más tangible. Sí, claro, y son muy descriptivos. Por ejemplo, está el legado índigo. Ok, se refiere a personas con una percepción extrasensorial muy activa, muy conectadas con lo sutil. Y por eso, a menudo se sienten, pues, como sapo de otro pozo. Incomprendidas. Claro. Y luego hay otro, el artesano. Ese describe a quienes tienen el don de mejorar la vida desde lo concreto. Toman algo que existe y le dan un nuevo valor, ya sea cocinando, construyendo, lo que sea. Fíjate que también mencionan dos que me llamaron la atención, el nómada artístico y, en el otro extremo, el aristocrático medieval. Detengámonos en ese. ¡Ja! Sí, ese es muy reconocible. Suena a alguien que todos conocemos. El sistema sugiere que esa actitud de «a mí me lo deben todo» no es solo arrogancia, sino un eco de un ancestro que a lo mejor sí era un señor feudal. Exactamente esa es la propuesta. Que esa persona no está siendo demandante por elección, sino que está ejecutando un programa, una memoria heredada de merecimiento extremo. ¡Qué interesante! La idea de estos arquetipos es que, al identificar tus legados, entiendes por qué repites patrones que no se sienten tuyos. Dejas de culparte y empiezas a verlos como una herencia que puedes transformar. Esto le da la vuelta por completo a cómo vemos a la gente. Pasamos del juicio a la curiosidad. Bueno, tenemos la teoría, pero una cosa es la teoría y otra es el impacto en la vida real. Y aquí entran los testimonios. Sí, y hay un patrón muy claro en lo que cuentan. Por ejemplo, una mujer, Fabiola, que admite que llegó a un taller en Perú siendo súper escéptica. ¿Y qué pasó? Su conclusión fue muy directa. Dijo, sabe, refiriéndose a Estela. Otro hombre, Marcelo, cuenta que esto no solo le sirvió a él, sino que de repente entendió actitudes de sus padres que siempre le habían chocado. O sea que el conocimiento del legado te permite dejar de tomarte las cosas de forma personal. Precisamente, dejas de ver la conducta del otro como un ataque y empiezas a verla como la manifestación de su propio nudo. Hay otro testimonio anónimo que lo describe como un sistema muy rápido y muy eficiente. Sí, para sanar algo que llevaba años ahí, pendiente. Y dice algo clave: entender de dónde vengo le facilitó perdonar y cambiar. Es una sensación de liberación, de abrir los ojos, como dicen varios. Y hay una historia, un caso práctico, que Estela cuenta en la entrevista con Raquel Daruech, que creo que ilustra el propósito de todo esto de una manera increíblemente conmovedora. ¿El caso de la madre y el hijo fallecido? Es devastador y sanador a la vez. Cuéntanos. Se trata de una mujer cuyo hijo de 23 años murió atropellado, y el duelo se había estancado por completo. Llevaba 3 años en un dolor paralizante. ¿Y qué hacía? Había convertido el cuarto de su hijo en un santuario, todo intacto, como si él fuera a volver. Un dolor congelado en el tiempo. Y en una sesión con Estela, ella dice que el espíritu del chico se le presenta. Con un mensaje muy específico para su madre. Le dice que busque en su biblioteca un libro de Paulo Coelho, un autor que la madre jamás pensaría que su hijo leería. Y que ahí encontraría un mensaje. Exacto. La madre, escéptica pero desesperada, busca y no encuentra nada. Piensa que fue un error. Pero un día, buscando otra cosa, un folleto, se le cae un libro de un estante. Era el libro de Paulo Coelho. Por supuesto.
uno que ni sabía que tenía. ¿Y qué encontró adentro? Una pequeña parábola que estaba subrayada. Contaba la historia de un padre que, al llegar al más allá, ve las velas de todos los niños encendidas, brillantes, menos la de su propio hijo. La suya estaba apagada. Imagen. Y cuando le pregunta por qué, el niño le responde, papá, yo la prendo todas las noches, pero tú con tus lágrimas la apagas. ¡Uf! ¿Qué? ¡Qué potente! ¡Qué mensaje tan brutal! Va directo al núcleo del problema. El duelo no resuelto de la madre estaba simbólicamente impidiendo que el alma de su hijo descansara. Y no es un regaño, es una explicación amorosa. Exacto. El resultado, cuenta Estela, fue inmediato. Tras leer eso, que era la pieza que le faltaba, la madre desarmó el santuario, vendió la casa y pudo por fin cerrar ese ciclo y volver a vivir. ¡Qué historia! Y creo que este ejemplo es perfecto para mostrar que el sistema no busca predecir el futuro, ¿no? Para nada. No es adivinación. Es ofrecer una perspectiva, una clave simbólica, para sanar heridas muy profundas. Busca desbloquear a las personas. Bien, hagamos una síntesis. Tenemos la historia personal de Stella Lucy, forjada en experiencias límite. De ahí nace el sistema, que define nuestra herencia como este ADN energético que podemos modificar. Y el objetivo final es esa reescritura de patrones que, en teoría, no solo te sana a ti, sino que reverbera en todo tu linaje. Y lo más fascinante, creo yo, es que el enfoque no es culpar al pasado. No es, mis ancestros me arruinaron la vida. No, es todo lo contrario. Es usar el conocimiento de esa herencia como una herramienta para asumir un rol activo y responsable en el presente. La idea de que al sanarte tú, sanas a todo tu clan, hacia atrás y hacia adelante, es muy poderosa. Entonces, al final del día, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues lo que propone este sistema, en el fondo, es que no somos solo individuos aislados. Somos la punta de lanza de un linaje. Y nos da una herramienta para preguntarnos, para hacernos una pregunta fundamental. ¿Estoy viviendo mi vida o estoy actuando el drama inconcluso de mi tatarabuela? La sanación, vista así, no es un acto egoísta. Es casi una responsabilidad con los que vinieron antes y, sobre todo, con los que vendrán después. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final, una pregunta para que quede ahí, resonando. A ver, Si pudiéramos ver a las personas de nuestro entorno, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros jefes, no a través de sus acciones que nos molestan, sino a través de los legados, de esos patrones heredados que las impulsan a actuar así, ¿cómo cambiaría radicalmente nuestra manera de relacionarnos con ellas?